No es ninguna novedad que ahora vivimos más que nunca y que nuestra expectativa de vida es más elevada que en cualquier otro momento de la historia, pero también es verdad que eso implica que nosotros vivamos la gran mayoría de nuestra vida enfermos y lidiando con síntomas con los cuales podríamos no lidiar. Por eso, entendiendo qué es lo que hace que valga la pena vivir una vida, que es tener una buena calidad de vida, las investigaciones sobre longevidad y bienestar se están centrando específicamente en aumentar lo que se llama la expectativa de salud y no aumentar lo que se llama la expectativa de vida. La expectativa de salud es la cantidad de años que vos vas a vivir antes de empezar a desarrollar síntomas que vos llamás clásicos por el envejecimiento, como una pérdida de la agudeza visual, una pérdida de la movilidad, de la fuerza muscular. Mientras mayor es tu expectativa de salud, mayor va a ser tu nivel de calidad de vida y mejor va a ser tu vida independientemente de cuántos años vos después termines viviendo. Lo ideal o lo utópico para nosotros en cuanto a calidad de vida sería que nuestra expectativa de salud y nuestra expectativa de vida fueran exactamente las mismas. Y por eso, lógicamente, las investigaciones se están centrando en, cómo podemos minimizar el impacto de este proceso de envejecimiento celular que va generando síntomas y enfermedades a futuro que no son necesarias para que nosotros hagamos nuestra vida normal, no son algo que todo el mundo tiene que transitar necesariamente. Ahora, tus células tienen una vida útil, esto quiere decir una cantidad de años que pueden funcionar normalmente sin ningún problema, en donde el código genético que vos tenés en esa célula se va acortando desde una sección que se llaman telómeros. Si no sabes nada sobre los telómeros, te dejo mi video para que puedas aprender sobre eso y sobre cómo beneficia tu calidad de vida a futuro. El telómero es una secuencia que está al final de tu ADN, que está repetida muchas veces y justamente existe para proteger al ADN cada vez que la célula se replique y pierde una partecita. En el momento en el que nuestras células perdieron todo ese telómero, eso quiere decir que se quedaron sin la protección externa, que si querés te la puedes imaginar como la parte plástica que hay al final de un cordón de una zapatilla, se transforman en lo que nosotros llamamos una célula senescente. La célula senescente, que es la célula efectivamente más envejecida, empieza a fallar en un montón de procesos funcionales que debería ser normalmente una célula y empieza a acumular daño que va haciendo que cualquier tejido al que esa célula pertenezca empiece a funcionar peor. ¿Y cuál es la gravedad de esto? Las células senescentes en nuestro organismo podrían morir de la misma manera en la que mueren cualquier otro tipo de células cuando está enferma, a través de un proceso al que llamamos apoptosis, que es un proceso de muerte programada por nuestro organismo justamente a los tejidos o a las células que tienen que morir porque o no funcionan bien o están infectadas con un virus o con cualquier otro tipo de sustancia o tienen una acumulación de toxinas. Hay un montón de procesos que justifican esta apoptosis. Ahora, las células senescentes no mueren, las células senescentes quedan acumuladas en tu organismo y a medida que se van acumulando, obviamente empiezan a hacer que las cosas fallen cada vez más, generándote un montón de síntomas que vos ligás a la vejez y en realidad no tienen que ver con la vejez en cuanto a edad cronológica, sino tienen que ver con la acumulación de estas células senescentes. Entonces, cuando se van acumulando, estas células empiezan a hacer fallar a los tejidos que están alrededor y empiezan a hacer fallar a muchos sistemas de filtración, como el sistema de filtración renal. Ahora, la pregunta obvia que te surge si vos entendés esta acumulación de células senescentes como el proceso básico a través del cual el envejecimiento empieza a hacer que falle todo, la pregunta que me vas a hacer es ¿cómo destruyo estas células senescentes que se van acumulando en mis tejidos? Si yo sigo pudiendo formar células nuevas, ¿por qué no formo células nuevas? Porque tengo estas células. Ahora, podemos hacer que las células senescentes mueran evitando las consecuencias negativas de esta acumulación y hemos hecho investigaciones en ratones donde hay ratones modificados genéticamente para destruir más rápido a las células senescentes de la misma manera que vos destruirías una célula que está enferma por otra razón con tu sistema inmune. Y estos ratones, lo interesante, es que vivieron un 30% de expectativa de vida mayor, obviamente en muchas mejores condiciones, que esto es lo importante, y además evitando enfermedades cardiovasculares y otro tipo de patologías más clásicas de este tipo de ratones especialmente. Por otro lado, pensá que este aumento de la expectativa de vida de un 30% simplemente por la destrucción de células senescentes no tiene nada que ver ni con la alimentación, ni con ayuno intermitente, ni con ningún otro proceso que vos puedas hacer. Imagínate si vas uniendo procesos que te ayuden a tener un efecto cada vez mayor de bola de nieve, pero positivo sobre tu expectativa de vida y tu expectativa de salud. Ahora, como nosotros no podemos modificar todas las células de nuestro cuerpo para destruirse cuando llegan al momento de ser células senescentes,
Lo que existe es una proteína que se está inyectando en ratones en este momento. Los estudios son de 2016, pero se está practicando primero en ratones, obviamente, donde la inyección de esta proteína ayuda a la destrucción de células senescentes hasta en un 80% sin lastimar al tejido circundante. Eso quiere decir sin lastimar ni modificar a las células normales. A tal punto se revirtió el daño en este tipo de ratones que hasta volvió a crecer pelo en regiones donde el ratón ya no tenía pelo. Y lo interesante de este tipo de estudios es que ya están por empezarse estudios similares en humanos. Sin embargo, este no es el único proceso a través del cual nosotros podemos modificar el envejecimiento celular. Existe una sustancia que es el dinucleótido de nicotinamida y adenina, al que le llamamos para abreviarlo NAD, que es esencial para el correcto funcionamiento de las células, regulando procesos que tienen que ver más que nada con producción de energía, pero adentro de nuestras células. Si la cantidad de NAD es correcta, nuestra célula no envejece o envejece mucho más lentamente, al punto en el que a los 50 la cantidad normal que nosotros tenemos de NAD frente a los 20 es la mitad. A pesar de que por ahí no tengamos enfermedades y que nuestras células funcionen correctamente, ya las cantidades bajaron a la mitad en solamente 30 años. ¿Por qué es importantísima la cantidad de NAD en nuestras células? Porque un correcto funcionamiento celular, porque vos tengas la energía para controlar a millones de procesos bioquímicos que pasan a la vez adentro de tu célula, evita la acumulación de basura intracelular, evita que vos empieces a funcionar metabólicamente mal adentro de las células y acumular toxinas o hacer daño al punto en el que sea irreversible y esa célula tenga que ser destruida. Y este tipo de daños, por justamente los bajos niveles de NAD en nuestras células, es la que lleva a largo plazo, y ya hay un montón de estudios que lo linkean, es la que lleva a largo plazo a enfermedades como Alzheimer, esclerosis múltiple, patologías cardiovasculares, justamente porque yo tengo acumulación de toxinas intracelulares que empiezan a hacer que esto funcione mal. Más allá de si la acumulación de daño es porque tengo permeabilidad intestinal, porque se metieron toxinas en mi organismo o por X razón, existe un mecanismo básico que las une a todas, que es la producción de energía adentro de nuestras células. Ahora, si es tan importante el NAD, ¿por qué no lo puedo tomar como suplemento? ¿Por qué no puedo tomarlo como tomo resveratrol, como tomo vitamina C o como puedo tomar cualquier otra sustancia? Bueno, tiene un problema parecido al que sucede, si vos ya viste mi video sobre coronavirus, con el zinc. El zinc es una sustancia mineral que es muy buena para destruir virus y para impedir la replicación de los virus, pero necesita algún elemento que lo ayude a entrar adentro de las células. Con NAD pasa exactamente lo mismo, solamente que es aún más difícil. NAD por sí solo no es una sustancia que pueda atravesar la barrera celular para entrar a tu célula y funcionar como suplemento. Lo interesante es que a pesar de que no podemos usar NAD como suplemento, existen precursores que una vez adentro de tu célula se pueden transformar en NAD y es tan útil para minimizar el daño celular que generó hasta interés en la NASA, donde los investigadores dicen necesitamos reducir el daño que genera la radiación y la exposición a radiación solar de los astronautas en el espacio. Realmente falta mucha información sobre NAD, por suerte ya se está estudiando, pero es el primer candidato real a un medicamento antienvejecimiento que existe en un futuro relativamente cercano. Hoy lo más cercano que tenemos en producto y en funcionamiento es el resveratrol, donde impide un montón de mecanismos ligados con el envejecimiento celular, pero no con el mismo nivel de eficiencia con el que podría hacerlo una sustancia como NAD. En tercer lugar, hay un elemento esencial que tiene muchísima influencia sobre nuestra expectativa de vida y sobre nuestra expectativa de salud, sobre todo, que son las células madre. Las células madre son células pluripotenciales. Eso quiere decir que pueden transformarse en cualquier tipo de célula sin importar dónde sean, por ejemplo, inyectadas o dónde sean producidas. Frente a eso, las células madre en nuestro organismo pueden reparar un montón de funcionamientos y de diferentes tejidos que estén fallando durante nuestra vejez por acumulación de daño o por cualquier otro mecanismo, en donde yo puedo aumentar la síntesis de células madre de un montón de maneras, y este es algo que sí podemos hacer hoy en día. Cuando baja la cantidad de células madre en cerebro y en médula ósea es cuando realmente empieza en el ser humano a aparecer ciertos tipos de enfermedades. De hecho, para que entiendas la implicancia que tiene esto, si en experimentos en ratones se inyectan células madre, sí, ya sé, pobres ratones, se inyectan células madre al hipotálamo de esos ratones, que es un sector en el cerebro que regula un montón de cosas de tu metabolismo, no solo se aumenta la producción de nuevas neuronas, sino que además las neuronas estas derivadas de las células madre empiezan a producir un tipo de información genética que se llama microARN, y este microARN ayuda a controlar el metabolismo de las células que están alrededor para hacerlas más eficientes en su funcionamiento. Esta regulación del metabolismo que te ayudan a hacer estos ARN producidos por las células madre, lo que hacen es que estos ratones vivan 10% más y padezcan menos enfermedades.
Por otro lado, en otro estudio se inyectó células madre a corazones de ratas, donde esas ratas aumentaron 20% su capacidad cardiovascular. Y si bien eso no te va a convertir en Kipchoge, te va a permitir tener una mejor capacidad de distribución de oxígeno en tus tejidos, y en estas ratas hasta generó de nuevo un aumento del crecimiento del pelo. No porque tenga una función sobre el pelo y sobre el folículo, sino porque el pelo es una de las últimas prioridades de los organismos para funcionar. Entonces, cuando mejoran las condiciones, es cuando realmente empieza a volver a crecer el pelo. No se trata de tratar la alopecia en este sentido, sino se trata de entender que crezca el pelo nuevamente es un fenómeno que se da cuando el cuerpo o este organismo puntual empieza a funcionar mucho mejor de nuevo. Como habrás visto hasta ahora, no hay un solo mecanismo para curar el envejecimiento. Hay un conjunto de procesos que vos podés utilizar, que si los utilizas todos juntos podés tener un beneficio acumulativo. Cuando vos querés curar un proceso en tu organismo, necesitas cumplir con 3 pasos esenciales que tienen que ver con sacar la basura, quiere decir eliminar la cantidad de toxicidad excesiva que vos tengas en tu organismo o elementos que representan un obstáculo para la producción de una sustancia normal o para un funcionamiento correcto, y que en los ejemplos que yo te doy representa las células senescentes, esta acumulación de células que funcionan de manera incorrecta y que van acumulando en tu organismo toxicidad o, en este caso, células o tejido que no funciona correctamente y que, si son eliminadas, corregirías un mecanismo que te facilitaría rejuvenecer los tejidos y vivir sin síntomas el resto de tu vida. Si bien hoy no existe un mecanismo puntual para bajar la cantidad de células senescentes que vos tenés en tus tejidos, lo que sí existe son mecanismos que te permiten bajar la cantidad de sustancias tóxicas a través de depuraciones, que te voy a hacer un video al respecto más adelante sobre cómo idear un plan depurativo cuando vos no tenés ni idea de cómo bajar nivel de toxinas y de cómo mejorar el funcionamiento de tus tejidos para que sea lo más semejante posible a esta circunstancia de eliminación de las células senescentes hasta que tengamos una sustancia que nosotros podamos consumir que haga esa función. En segundo lugar, vos podés utilizar la materia prima que tus células necesitan para funcionar correctamente y que muchas veces, porque nos falta, los procesos fisiológicos de nuestras células no funcionan correctamente, y es ahí donde empezás a entorpecer un montón de pasos celulares que son extremadamente complejos y tienen miles y miles de cadenas de procesos bioquímicos diferentes, y que obviamente podés corregir dándole a tu célula las sustancias que necesita, como puede ser una vitamina C si vos tenés un déficit o una vitamina D si vos tenés un déficit, o obviamente sustancias ideales como el NAD que yo te mencioné en este video, pero que en este momento no existe un suplemento que vos te puedas comprar de esa misma sustancia. ¿Qué es lo más parecido que tenemos hoy en día? Bueno, el resveratrol tiene un montón de procesos similares al NAD. Te soy honesto, si bien es buenísimo en un montón de aspectos para lo que tiene que ver con envejecimiento celular, no tiene el mismo nivel de efectividad que tendría poder tomar un suplemento de NAD o de sus precursores para que tengan este efecto a nivel celular. Y en tercer lugar tenés todo lo que tiene que ver con el aumento de producción de una sustancia, que puede ser, si tengo hipotiroidismo, hormona tiroidea, o puede ser producción de células madre que generen un nuevo tejido y que reviertan estos procesos normales de envejecimiento, los que todos consideramos que sí o sí tenemos que convivir, pero que la evidencia científica nos muestra que no es así, que nosotros podemos hacer un montón de pasos para disminuir los impactos negativos del envejecimiento celular y no lidiar con todo lo que tiene que ver con la degeneración de fuerza muscular, de agudeza visual, de capacidad cardiovascular y un montón de cosas que nos alteran la calidad de vida durante nuestros últimos años y que tienen una explicación, una manera de ser mitigables y de ser reducidos en el impacto que tienen en tu calidad de vida. Si es la primera vez que escuchás sobre el NAD y las células senescentes como el elemento clave para tener una buena expectativa de salud a largo plazo, ponele me gusta al video porque mucha gente se puede beneficiar de este conocimiento si tiene acceso a él y a saber cómo poder mejorar estos procesos para tener un mayor nivel de expectativa de salud a largo plazo. Si te gustó este video, suscríbete al canal porque vas a tener todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.